Pues, ya. Buenos días a todos de nuevo. Desde Escira voy a pasar sin más dilación a presentar a la doctora Elena Barlés-Wagner. Elena Barlés, si nos lo permite Elena, a partir de ahora, es no solo licenciada, sino también doctora y además con un premio extraordinario de doctorado que obtuvo hace 25 años exactamente en la Universidad de Zaragoza, de cuya facultad es en la actualidad decana y también ejerce allí como docente y como investigadora. Aunque actualmente ha centrado sus investigaciones, tal y como terminaré por comentarles, en el campo del arte japonés, Elena es especialista en la arquitectura de la Orden Cartujana de España. Es decirlo de una manera muy simple, no se puede hablar de cartujas sin haber leído y haber conocido el trabajo realizado por Elena Barlés. Ha sido autora de numerosas conferencias, publicaciones, congresos, sigue dirigiendo tesis doctorales que abordan cuestiones no solamente de la arquitectura y de las órdenes, ¿verdad?, de la orden cartujana, sino de otras órdenes. Es, como les decía, autora de numerosos libros, pero muy en concreto hay que destacar el libro de la arquitectura cartujana en Aragón, en el contexto de la provincia de Cataluña, que fue editado por la institución Fernando el Católico, y especialmente dos tomos dedicados a las cartujas españolas dentro de la serie Monasticón Cartusiense, que fue editada por el prestigiosísimo profesor James Hogg, que es padre de los estudios cartujanos, y el investigador Gerard Schergel. Monasticón Cartusiense, España, es el tomo cuarto, ¿de acuerdo? Y ya digo, en el mundo y en toda la historia no hay otra obra de referencia de las cartujas, ¿verdad?, con mayor importancia. Podemos añadir también, a nivel de méritos académicos, pues que la doctora Barlés, Elena, es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y de Zaragoza, y también ha recibido numerosos premios, ¿vale? Por ejemplo, en relación a los estudios que llevó a cabo, ya digo, desde hace 25 años, que es cuando defendió su tesis doctoral en la facultad de la que ahora es decana esta mujer, ha recibido el premio Conde Aranda del Ayuntamiento de Zaragoza por su trabajo de investigación sobre la cartuja de la Inmaculada Concepción, del barrio de la Cartuja. A todo esto quizás habría que añadir, porque no se sabe y son cuestiones que escapan al conocimiento de uno, que la persona que hoy les va a hablar, esta mujer, ha recibido del embajador del Japón, en nombre de Su Majestad, el emperador del Japón, la Orden del Sol Naciente con rayos dorados y cinta colgante. Hay muy pocas personas en el mundo que tengan este reconocimiento, y ni más ni menos que de Japón, que ya sabemos los estándares, ¿verdad?, que estima y que valora en todos los ámbitos. Ya no voy a hablar de la cultura. Pocas personas en el mundo ostentan este reconocimiento. Ferran Adrià, por nombrar a otro español que quizás todos conozcan, lo ostenta también. Y voy a dejarlas con Elena Barlés. Quien les habla ha tenido la oportunidad de, sí, asistir a la defensa de su tesis doctoral sobre cartujas, pero también de ser quien se bebe su conocimiento en las aulas de la Facultad de Zaragoza. Les puedo garantizar que la palabra cartuja, la palabra cartujano, nunca va a evocarles lo mismo que ahora, después de escuchar a Elena Barlés, porque van ustedes a conectar a través de ella, como yo lo hice con la cultura japonesa en su día, gracias a la empatía que esta mujer tiene, desarrolla junto al rigor científico y todos sus conocimientos, su generosidad y su amabilidad. Y estoy siendo muy objetiva. Presentar a Elena Barlés es muy difícil, de verdad, defraudar, generar expectativas que luego no se vayan a cumplir. Esta mujer les va a permitir generar vínculos emocionales, que es lo que ya saben los estudiosos dicen que permite fijar el conocimiento, con todas aquellas personas, y no voy a quitar más tiempo a su intervención porque lo van a vivir,
que habitaron aquellos espacios, lo cual les va a permitir conectar de una manera emocional con su entidad histórica, estética, artística y material, algo fundamental no solo para los historiadores, sino también para los restauradores. Sin más, voy a dejarlos con Elena Barlés. Es un placer estar aquí. Adelante, Elena. Bueno. Así. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues me gustaría expresar mi más vivo agradecimiento a los organizadores de estas 16ª jornadas técnicas de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, dedicada a esta ocasión a las pinturas murales de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, por haberme invitado a impartir esta conferencia. La verdad es que para mí es un placer enorme y además es un gran honor participar aquí en estas jornadas, y no solo por la amistad que me une a distintos miembros de la escuela. Ese es el caso de la persona que me ha presentado, Elena Aguado, que fue una brillantísima alumna. También la amistad que tengo con otra parte de los organizadores, que son los miembros de la Diputación Provincial de Huesca, con los que también he colaborado. Como les decía, no solamente es un placer y un honor por esta razón, sino también por el hecho de que el tema que me ha tocado, pues le tengo un especial afecto. Yo inicié mi carrera investigadora de la mano de esta cartuja, a la que quiero profundamente. Hice mi tesis de licenciatura sobre la misma y luego posteriormente pues ya realicé la tesis doctoral que trataba sobre el estudio de las cartujas construidas de nueva planta durante los siglos XVII y XVIII en la provincia cartujana de Cataluña, y precisamente esta cartuja era una de las más importantes, la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Les puedo asegurar que junto a José Ignacio Calvo, que luego les hablará, que es gran experto en las pinturas, amén de también mi marido, que hay que decirlo, pues hemos pasado muchísimas horas en el interior de esa cartuja, a veces pasando muchísimo frío, y me acuerdo que hasta me ponía pantalones debajo de los pantalones, ¿no?, para hacer el trabajo de campo. Y sobre todo pasé muchísimas horas pues en distintos archivos mirando antiguos documentos, ¿no?, leyendo lo que legaron aquellos monjes, un poco para desentrañar lo que fue su pasado. La verdad es que la lectura de todos esos documentos me hizo hacerme, entre comillas, pues muy amiga de mis queridos cartujos de Nuestra Señora de las Fuentes. Bueno, y dicho esto, pues ya voy a empezar mi conferencia, en la que no les voy a hablar pues ni de las pinturas, ni de aspectos ocultos de la cartuja, ni de su restauración, tanto arquitectónica como también el caso de sus pinturas. Hay grandes expertos que van a hablar sobre estas materias, y yo únicamente me limitaré a dar lo que es el marco general, es decir, voy a hablar un poquito sobre su historia, hablaré de las gentes que lo habitaron, hablaré de las venturas y desventuras que ha tenido nuestro querido monumento, abriendo al final una ventana a la esperanza, que ya digo que viene de la mano de la Diputación Provincial de Huesca, que nunca podremos agradecerle la labor extraordinaria que realmente está realizando. Entonces, bueno, ya dicho esto, voy a compartir con ustedes un PowerPoint para que podamos ver las imágenes mejor. Yo creo que si no, a ver, ¿se puede ver bien? ¿Se ve bien la imagen? ¿Me podía confirmar alguien si se ve bien claramente la imagen? ¿Alguna persona? Bueno, supongo que si no me dicen nada es que todo va bien. Bueno, pues voy a ir adelante. Está perfecto, Elena, te vemos muy bien. Muchísimas gracias. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues vamos a ir. Voy a comenzar con una pequeña introducción. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la Orden Cartujana nació en el contexto general de una renovación que experimentó la Iglesia Católica ahí en la segunda mitad del siglo XI, nada menos, y que afectó hondamente al mundo del monacato por aquella época, y en buena medida como reacción contra la riqueza y el poder adquiridos, ¿no?, por grandes abadías de aquella época,
época, puedo hablar del caso, por ejemplo, de Cluny, pues surgieron figuras carismáticas que empezaron a proponer modos de vida monásticos que fueran mucho más puros, mucho más exigentes y sobre todo mucho más acorde al espíritu evangelio y particularmente al punto relativo a la sencillez y la pobreza cristiana que estaba plasmada en la esencia de la religión cristiana, estaba en el Evangelio, ¿no? Fue por entonces cuando surgieron pues, experiencias monásticas tan interesantes como la camándula o, bueno, las dos más conocidas son la cisterciense y por supuesto la cartujana. Bueno, la cartujana, la orden cartujana, nació de la mano de Bruno de Hartenfaust, ¿no? Es un nombre, es un alemán extraordinariamente inteligente. Nació, como digo, en Alemania en el año 1227, 1030 aproximadamente, y como era una persona extraordinariamente valiosa, tuvo una extensa y muy completa formación en diversos campos del saber que recibió tanto en su colonia natal como también en otros lugares como las villas francesas de París, de Tours, de Reims, ciudades además donde llegó a alcanzar y tuvo pues, importantes cargos eclesiásticos y docentes, en los que además alcanzó una enorme fama y prestigio. Sin embargo, esta intensa actividad que llevaban consigo pues, estos cargos estaban muy lejos de las aspiraciones de San Bruno, que siempre había manifestado una atracción muy especial hacia la vida eremítica, es decir, una vida en soledad y absoluta dedicación a la oración y a la contemplación a la manera de los antiguos anacoretas cuyas imágenes pueden ver aquí en pantalla. Y por ello, ya entrando en la madurez, decidió dar un cambio muy radical en su vida. Decidió buscar, junto con 6 compañeros con los que compartía pues, idénticas aspiraciones, intentó buscar un lugar aislado, recóndito, para poder desarrollar esa vocación de eremita que tenían. Y por fin y afortunadamente, pues pudieron encontrar San Bruno y sus compañeros un lugar que fue el Valle de Chartres, cerca de la ciudad de Grenoble, que les permitió utilizarlo pues, a una figura que tienen aquí ustedes en pantalla, que era el obispo Hugo, que era obispo de Grenoble. En aquel lugar, entre montañas, todavía hoy cuesta mucho llegar hasta ese recóndito y oculto espacio que ese es el Valle de Chartres, empezó un modo de vida monástica que era realmente singular, ¿no? Es allí, en ese emplazamiento, y a partir de un año clave, que es el año 1084, se inició un modo de vida monástica que en cierta medida era muy original y que además se ha mantenido a lo largo de la historia hasta el presente. Es decir, toda la base, la esencia del modo de vida cartujano se ha mantenido. Hay un dicho que dice que la orden cartujana nunca se ha reformado porque nunca se ha deformado. No es como otras órdenes religiosas, los franciscanos, que ha habido reformas y contrarreformas y ha habido, bueno, distintas ramas, capuchinos, observantes, conventuales. No, se ha mantenido de una manera muy pura a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es ese modo de vida monástico? Pues yo se lo voy a comentar porque quiero que ustedes se acercan a cómo vivían esos monjes de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, que con su presencia, con sus oraciones, pues también impregnaron las paredes, ¿no?, de ese conjunto monástico tan hermoso que podemos contemplar. Toda comunidad cartujana, desde la primera instalada en Chartres hasta la que se ha podido fundar recientemente, pues ha habido fundaciones en Corea, en Estados Unidos, está compuesta siempre por 2 grupos de monjes que son, por una parte, los llamados padres y por otra parte, los llamados hermanos. Los padres, aquí tenemos una imagen, la podemos ver, o los hermanos con sus largas barbas, son, digamos, las 2 tipologías de monjes que se cobijan en el interior de las cartujas. Los padres son monjes ermitaños que viven en soledad, en silencio, no realizan ninguna labor de predicación ni de beneficencia, no mantienen escuelas ni hospitales, sino convencidos realmente del bien que pueden hacer con ello, a sus semejantes se entregan por completo a la oración, a la contemplación de Dios.
en el interior de sus celdas, que será el ámbito donde viven estos cartujos, pues rezan, que es la labor fundamental, hacen lecturas espirituales, se dedican al estudio, pero también hacen algún tipo de trabajo manual no productivo. Es decir, más bien es un poco para despejar la cabeza, porque es duro estar en el interior de una cartuja en silencio todo el día. Y bueno, estas labores eran muy variadas. En el pasado, por ejemplo, pues hacían la transcripción de manuscritos, o se dedicaban a pintar, o a arreglar instrumentos musicales, o a cultivar su jardín, porque cada celdita tiene su jardín correspondiente, o simplemente al aseo de la casa. Todas esas actividades, además, las realizaban, como he dicho, en la celda, que luego la veremos en qué consistía, y se caracterizan sobre todo por su enorme simplicidad. La vida del cartujo está envuelta en esa austeridad que es proverbial a la propia orden cartujana. Una sobriedad que se manifiesta en el propio ámbito, como podemos ver aquí, o en las frugales comidas. Ya saben que no comen carne y comen, digamos, ligeramente, un tipo de alimentación, por cierto, muy sana, porque además llegan a edades muy avanzadas. La sobriedad de lo que puede ser incluso su hábito blanco sin teñir, su mobiliario, todo lo que es su ritual litúrgico. Por ejemplo, el canto gregoriano cartujano nunca lleva acompañada la música instrumental me refiero, e incluso llega esa austeridad y esa simplicidad hasta la muerte. No hay nada más impactante. Obviamente yo no he podido presenciar, digamos, un enterramiento de un cartujo. José Ignacio Calvo, por ejemplo, sí que lo pudo realizar. Cuando entierran a los cartujos, ni siquiera los meten en la tierra con su féretro, ¿no? Simplemente con su hábito, y el único eco que queda de su existencia es una simple cruz que no lleva ningún nombre. Ahora bien, consciente San Bruno de lo difícil que es perseverar con esta vocación eremítica, pues también quiso que existiera un apoyo humano y espiritual en un grupo. Es decir, esta es una de las singularidades de la orden cartujana. Son eremitas, pero viven juntos. Y este elemento también les acerca a otros movimientos monásticos. Los padres, aunque viven en soledad, pues también pueden llevar en determinados momentos específicos, pues determinadas prácticas en común propias de la vida cenobítica. Pues, por ejemplo, entre esas actividades son las celebraciones que hacen diariamente en la iglesia, por ejemplo, lo que es la misa conventual o lo que es el oficio divino, el cántico con sus cánticos correspondientes, justamente en maitines les hacen levantar de su cama y de la celda, y ir por la noche a rezar los maitines, o por las vísperas, por ejemplo, lo podemos ver aquí en estas imágenes, o determinados días de fiesta hacen la comida en el refectorio. Aquí tenemos algunas imágenes de los antiguos cartujos de Aula Dei, o también hacen reuniones en días de fiestas ya establecidos, reuniones en la sala capitular o el capítulo. Y bueno, y también de vez en cuando pues salen a pasear, como pueden ver en pantalla. Por otra parte, hemos dicho que están los padres, pero por otra parte están los hermanos. La presencia de este segundo grupo, que ya creó el mismo San Bruno, se debió a una cuestión de orden práctico. San Bruno quería que su comunidad constituyese pues, una unidad orgánica independiente, que además tuviera una autonomía económica. Y dado que los padres se tenían que dedicar exclusivamente pues, a rezar en la celda o en la iglesia, tenía que haber un grupo de personas que se dedicaran a hacer los trabajos productivos para el mantenimiento de todo el conjunto, de toda la comunidad, y también para relacionarse con el exterior, lo cual también era necesario. Y allí estaban los hermanos. Estos son los hermanos, también característicos con sus largas barbas. Estos son cartujos de Aula Dei. Nuestro queridísimo Fray Manuel Valledeu, con su barba, como podemos ver, fue precisamente un hermano, un lego de la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Así podemos decir que los hermanos son aquellas personas que, aunque también tienen, digamos, una vocación de carácter contemplativo, también realizan prácticas de naturaleza, es decir, en sus propias celditas
que son más pequeñitas, también rezan y contemplan a Dios, pues deciden entregar parte de su tiempo a ese trabajo agrícola, ganadero o de otro tipo, que permite la independencia económica de la comunidad. Aunque su régimen de vida pues, es menos severo que la de los padres, porque tienen que trabajar, pero siguen las mismas pautas de pobreza, de sobriedad y también hacen prácticas en común entre ellos, pero también con los padres. Se dedican pues, bueno, pues a cuidar las bodegas, a hacer los trabajos de carpintería, también ya lo veremos para cocinar y otros muchos aspectos, porque también hubo muchos legos que fueron arquitectos, que fueron pintores, que fueron escultores y que trabajaron para las mismas cartujas. Una de las labores fundamentales es llevarle las comidas a los padres. Aquí podemos ver ese pequeño ventanuco en el claustro. Aquí meten la comidita a cada uno de los padres que están en el interior de las celdas. Este modo de vida monástica, a pesar de su dureza, tuvo una rapidísima expansión, y de esa expansión vamos a meter precisamente a nuestra querida Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Fueron surgiendo a lo largo del tiempo, después de aquel siglo XI, que fue la fecha de la fundación de la Orden Cartujana, pues muchas distintas personas que quisieron seguir ese modo de vida, ¿no? Los ideales propuestos por el fundador. Y fíjense ustedes que se han fundado a lo largo de la historia más de 295 fundaciones que se reparten por todo el mundo, ya no solamente por Europa, sino también en América e incluso en Asia. En España tenemos muchas cartujas, después de Francia y después de Italia, bueno, son lugares muy especiales para la orden cartujana, pues el tercer país que tiene más cartujas fue España. Se fundaron un total de 16 cartujas, de las cuales 3 son aragonesas, y esas 16 cartujas que menciono eran masculinas, pero también incluso tenemos una femenina, monjas cartujas, concretamente que se sitúa en Benifasá. En la actualidad, lamentablemente, solamente están habitadas la Cartuja de Miraflores, la Cartuja de Montealegre y la Cartuja de Portacelli en el caso de las masculinas y la de Benifasá, afortunadamente, en el caso de las femeninas. Aquí tenemos nuestras 3 cartujas aragonesas, la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, la Cartuja de Bladey y la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Y ya hemos llegado a nuestras cartujas, a nuestra Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, y voy a hacerles un breve discurrir, ¿no? Una pequeña trayectoria de lo que fue su historia. La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes fue fundada en el año 1507 por doña Beatriz de Luna y don Blasco de Aragón, personas de alto linaje, quienes a comienzos del siglo XVI manifestaron su voluntad de crear un monasterio cartujano en la retirada ermita de la Cartuja de las Fuentes, que estaba situada aproximadamente en La Naja, a unos 17 kilómetros de Sariñena, en plena comarca de Monegros, en la provincia de Huesca. Era el lugar donde reposaban los restos mortales de su hijo don Artal de Aragón. Aquí tenemos una imagen de lo que fue su sepulcro. Lamentablemente, esta iniciativa que se llevó a efecto tuvo buenos momentos, pero enseguida, ¿no? Hubo un momento de decadencia. Se dio la desgracia que la fundadora, que apreciaba mucho su Cartuja recién fundada, murió en el año 1510. Y bueno, ya estaba al punto de desaparecer esta fundación cuando afortunadamente pues, aparecieron nuevos benefactores. Es el caso de Juan Torrero, que era un rico mercader de Zaragoza, o Pero de Perandreu, que era el señor de la baronía de Parcel. Pero lamentablemente otra serie de hechos negativos pues no permitieron, ¿no? Que la Cartuja pudiera continuar con medios económicos para poder hacer un monasterio digno de lo que era la fundación. En el caso de Juan Torrero, pues tuvo una enfermedad que le impidió tener las facultades necesarias para continuar con su labor benefactora, y además su súbita muerte pues le impidió también dejar un testamento. Y por otra parte, Pero de Perandreu pues fue apresado en 1529 por corsarios argeninos, y aunque se intentó su rescate, pues no pudo llevarse a efecto, de tal manera que no pudo seguir con esa labor directa de benefactor, aunque sí que afortunadamente dejó un testamento en el que dejaba la baronía de Parcel al monasterio siempre que no fuera ocupado por cartujas y a la muerte de su último descendiente directo.
Ocurrió que la Cartuja, dadas estas circunstancias que he comentado, pues bueno, quedó abandonada. Y eso, unido al lugar donde se encontraba, pues que realmente era incómodo, inadecuado para el cultivo de la tierra, unido también al clima, que no era el mejor para el desarrollo de la vida cartujana, pues llevaron a los monjes de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes a plantearse la posibilidad de cambiar de ubicación. Y así abandonaron su Cartuja, buscando un emplazamiento que finalmente fue a orillas del río Gállego, cerca del pueblecito, ahora barrio rural de Peñaflor, en la provincia de Zaragoza, y de esta manera se dio lugar a una nueva fundación, a la Cartuja de Euladell, y concretamente fue el año 1563 en la que una gran figura, que fue don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, impulsó esta fundación, que tiene un maravilloso monasterio que afortunadamente todavía se conserva en buen estado de conservación. ¿Qué pasó con la Cartuja de las Fuentes? Bueno, pues la Cartuja de las Fuentes fue vencida y fue vendida concretamente a los carmelitas. Pero ocurrió un hecho realmente pues muy singular. ¿Recuerdan ustedes la baronía de Parcén de la que hemos hablado? Que quedaba en manos de las cartujas, de la Cartuja monegrina, en el caso de que muriera la última descendiente directa sin sucesión de Pero Perandreu. Bueno, pues ocurrió que la última heredera, que era Margarita de Roda, se metió en monja, y entonces, bueno, como había desaparecido la Fundación Monegrina, pues decidió legar su fortuna a nada menos que a otra orden religiosa, concretamente a los jesuitas. Claro, esto llamó la atención a los cartujos de Euladell, y porque perdían una herencia fundamental para poder a lo mejor recuperar de nuevo lo que era la fundación de Monegros, de Nuestra Señora de las Fuentes. Y entonces, bueno, empezaron a estudiar todos los documentos que habían generado con la venta del monasterio, y descubrieron que habían cometido un error, había habido una cláusula que no se había cumplido, y hicieron un recurso que les permitió finalmente poder recuperar la Cartuja. Y de hecho fue recuperada en el año 1589, de tal manera que los monjes pudieron habitar el monasterio. Parecía que se abría un nuevo momento y que se iban a remontar las antiguas dificultades. Lamentablemente no fue así. Hay toda una serie de circunstancias que sería muy largo relatar. Ustedes tienen bibliografía abundante para poder estudiar lo que pasó en ese siglo XVII, que impidió que nuestra Cartuja pues cogiera nuevos aires, ¿no? Y que tuviera un amplio desarrollo. Hubo malas inversiones, hubo por otra parte problemas en los monumentos, en los monasterios, en el monasterio que habían generado los cartujos y que habían ido arreglando poquito a poco, de tal manera que en el pleno siglo XVII pues, la Cartuja no estaba en buena situación. El lugar en el que habitaban, según un monje que era Juan de Secanilla, era un lugar estéril, falto de agua, comercios, maniobras para la fábrica, y estaba además en la tierra más pobre y necesitada de todo el reino. Incluso en este momento se planteó cambiar la Cartuja en otro lugar. Pero, afortunadamente, las cosas cambiaron en lo que puede denominarse el siglo de oro de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. El siglo XVIII, sin duda, constituyó el periodo más importante de toda la historia de la Cartuja. Primero porque empezó a funcionar la economía para poder mantener a los monjes. La base de subsistencia fundamental de la comunidad de las Fuentes era el trabajo agrícola y ganadero. Poseían pues ovejas, mulas, yeguas, cabras, toros, cabras, carneros, gallinas, que estaba obviamente al cargo de los legos y los criados que tenía la Cartuja. Y además tenían otros medios para tener recursos económicos, desde las fundaciones de misas, distintas herencias, alquileres y arrendamientos de casas y tierras, los censales, los feudos, pero sobre todo, fundamentalmente, es que el siglo XVIII fue muy rico en donaciones. Se ha podido documentar que en este siglo XVIII surgieron
muy buenos benefactores, entre los que yo destacaría, por ejemplo, a Nicolás Pertusa o a Miguel Antonio Manovel o Antonio López Ibailu y su mujer Eugenia Soria, o por ejemplo el doctor Isidro Romeo, que proporcionaron pingües cantidades de dinero para, sobre todo, llevar a cabo ese anhelo tan fundamental que era construir un monasterio digno de la fundación. Aquí tienen estas imágenes donde se recogen pues, esas donaciones que en muchos de los casos pues, ya se destinaban, incluso se tenía destinado para la construcción de determinadas partes del monasterio. Pero fueron sobre todo los benefactores que tuvo la Cartuja en la segunda mitad del siglo XVIII los que van a permitir que tengamos el magnífico monasterio que hoy podemos ver. Fueron sobre todo los llamados hermanos Comenge Infanzones de la Lueza, concretamente 3. Francisco Antonio, abastecedor de los carniceros del Estado Eclesiástico de Zaragoza; José Narciso, que era gentil hombre de la Casa Real de Su Majestad, nada menos que tesorero del príncipe heredero y de los infantes y amigo y protegido del duque de Béjar; y también Juan Andrés, que fue prepósito de la congregación de San Felipe Neri y confesor y director espiritual del duque de Béjar, Joaquín Diego López de Zúñiga, que era a su vez mayordomo mayor del príncipe de Asturias, que será el futuro Carlos IV, y de los infantes, y había sido nombrado por Carlos III. Estas figuras fueron fundamentales porque incluso a su vez recabaron nuevos recursos económicos del propio príncipe de Asturias, el luego Carlos III, y de los infantes, que permitieron que sobre todo la iglesia fuera realmente magnífica. Y así comenzó, gracias a esta economía, a esto que estamos comentando, lo que es la historia constructiva de la Cartuja. Yo he establecido, gracias a los documentos que he encontrado, distintas fases constructivas. Hay un primer periodo que se dilata del año 1700 al año 1717, donde se plantea, ¿no? Se prepara lo que va a ser la construcción. En primer lugar, deciden ubicar la Cartuja en un lugar diferente, en el llamado Campo del Almendrar, que era un lugar más sano y mucho más agradable. Concretamente ya lo deciden en el año 1705. Y además incluso ya empiezan a trazar in situ lo que va a ser el monasterio. Unas trazas que fueron realizadas por 2 importantes arquitectos que son Juan Yarza y Romeo y Domingo Yarza y Maestro. Y además se colocó la primera piedra en el año 1717. Hubo otra etapa que se dilata del año 1718 al año 1745, que hubo escasa labor constructiva porque todavía no tenían los medios económicos necesarios como para emprender con fuerza la construcción. En esta época se limitaron a construir unas pequeñitas celdas. Pero por fin vino la tercera etapa, que es la más productiva y que se dilata desde ese año 1746 hasta finales del siglo XVIII. Y dentro de esta etapa podemos establecer, digamos, como 2 cronologías marcos fundamentales. Una primera, que son 10 años, de 1746 al año 1756, en la que ya se construye la celda del prior, algunas celdas comunes, yo calculo que un total de unas 11, gran parte de lo que es el claustro, también una sala capitular que va a servir de iglesia provisional. Los hermanos todavía no habían pasado este monasterio porque vivían en el antiguo convento, en el que estaba en otro lugar, en el primero que se había levantado. Pero ya por fin, con estas dependencias, ya pudo ser bendecido el monasterio el 24 de abril de ese año, 1756, y poco después, el 28 de abril, que esto me acuerdo mucho porque es el día de mi cumpleaños, del año 1756, ya se trasladaron los monjes, trasladando también lo que era lo más importante para la Cartuja, la imagen de la Virgen de las Fuentes, que luego veremos, y por supuesto el Santísimo Sacramento. Una fiesta increíble. Si ustedes quieren leer la bibliografía sobre el tema, podrán leer, ¿no?, cómo fueron danzantes, cómo acudió toda la comarca para celebrar, ¿no?, que se iniciaba la andadura en un nuevo monasterio que poco a poco se iba a levantar. Porque lo cierto es que en aquella fecha, 1717,
56 todavía quedaban bastantes cosas por construir, por levantar, y sobre todo había que darle una dignidad interior al inmueble con un amueblamiento adecuado y con una ornamentación. No fue casualidad que justo en el año 1760 fuera a parar el carísimo, como le llamaban en la documentación, Manuel Valleu, pintor de oficio, que los monjes, vamos, recibieron con los brazos abiertos, puesto que nuestro monje, del cual se hablará posteriormente, pues se dedicará a pintar toda la Cartuja. Ya les hablarán más de 250 composiciones figurativas independientes, amén de otras muchas que hizo también de obras de caballete. El periodo ya increíble para nuestra Cartuja va a ser del año 1756 al año 1777. En esta época ya se terminó la cerca definitiva, se hizo, no sé si se puede ver bien, voy a ponerlo en la parte superior para que puedan verlo con mejor amplitud. Aquí, esto mismo, bueno, pues se hace la cerca definitiva, se hace lo que es la portería hospedería, que estaba en este rectángulo que pueden ver aquí, se terminó el gran claustro, se terminaron todas las cerdas, obviamente incluida la prioral, se hizo en un lugar muy extraño, ya lo veremos, el refectorio y la cocina, el claustro con las capillas, obviamente ya estaba hecha la sala capitular, se hizo la sacristía, el archivo y la dependencia más importante del conjunto, que es la iglesia conventual. A ver si podemos pasar, que ahora no deja, está compartiendo, voy a volver un segundito, voy a volver aquí. Uy, ahora no pasa. A ver, ahora, no sé por qué razón, anotar, no pasa la diapositiva. Ah, sí, ahora ya lo podemos ver. Eso mismo, ya está. Bueno, como les decía, la iglesia fue construida en muy poco tiempo, y lo cierto es que por la documentación que nos ha encontrado parece que ya estaba construida en el año 1763, lo que es, digamos, la estructura fundamental. Bueno, gracias a las obras de restauración, pues lo cierto es que se nos está ratificando, digamos, esta teoría que tenemos. Se ha encontrado, por ejemplo, en la bóveda de la iglesia una fecha desde el año 1763, y también en la zona correspondiente a la torre hemos encontrado otra fecha que es el año 1764. Un dato fundamental es una inscripción que hay en la base de la gran cúpula sobre el crucero, que gracias a un dron hemos podido ver que Fray Manuel Valleu decía que todo lo que había pintado en esa media naranja lo había borrado en el año 1763, con lo cual significaba que ya estaba construida y que había vuelto a cometer toda la ornamentación, una labor que concluyó en el año 1769. Bueno, muy pronto además empezó a acondicionarse su interior con el retablo, el tabernáculo, con los altares, con la pila, los armarios, las sillerías del coro, etcétera, 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 y ya por fin pudo tener lugar la bendición del templo y se pudo hacer el traslado del Santísimo Sacramento y de la Virgen de Nuestra Señora de las Fuentes desde la sala capitular donde se encontraba, porque se utilizó como iglesia provisional, hasta el nuevo templo magnífico. Y ya las últimas edificaciones fueron concluidas en el año 1797. En esta fecha sabemos que ya se construyó lo que se llaman las oficinas o el edificio de obediencias, o lo que también se llama la procura, que era el lugar donde vivían los monjes y donde desarrollaban labores económicas con todas las dependencias y las habitaciones que eran habituales. Nuestra Cartuja lamentablemente no llegó a construirse totalmente. Les pilló un siglo XIX tremendo y la Cartuja tampoco era muy boyante. Yo tengo la teoría de que estaba previsto construir un segundo claustrillo simétrico al que ya se hizo y se levantó con sus capillas correspondientes, donde probablemente se ubicaría el refectorio y la cocina. Fíjense ustedes que habían construido anteriormente el refectorio y la cocina en esta parte que yo estoy ahora señalando con el cursor. Probablemente lo hicieron de una manera provisional porque luego lo iban a ubicar en el lugar que
por naturaleza le correspondía. Y yo creo que también tenían previsto crear una hospedería independiente en este lugar, es decir, simétrica a lo que es el edificio de Obediencias. De hecho, durante toda la historia de la Cartuja, mientras que fue monasterio, el edificio de hospedería tenía una doble función, el edificio de portería tenía la doble función de ser por una parte hospedería y por otra parte ser portería. Mi teoría parte de lo siguiente: yo estoy convencida, y luego intentaré justificárselo, que la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes estaba basada básicamente en una cartuja que se construyó inmediatamente en tiempos anteriores, que fue la Cartuja de la Inmaculada Concepción, que efectivamente también tenía 2 claustrillos, en uno de los cuales estaba también situado el refectorio y la cocina, y también tenía una hospedería independiente que era simétrica al edificio de Obediencias. Esto ya lo veremos en su momento. Ya hemos visto cómo se construyó la Cartuja, pero vamos a ver qué ámbitos tenía. Bueno, pues los ámbitos de nuestra Cartuja están dependiendo, digamos, de las necesidades que tiene un monasterio cartujano, que recuerden ustedes que acoge a una comunidad de hermanos y de padres, y que hay una vida de carácter eremítico y otra vida de carácter cenobítico, es decir, una vida en común. Bueno, pues el ámbito de Obediencias está compuesto por lo que era la portería y hospedería, y por ese edificio de procura donde estaban las delitas de los hermanos, las dependencias del trabajo agrícola, ganadero y artesanal. Podemos verlas, estas imágenes, estas dependencias, en el interior de una cerca, de la cual, bueno, ya les hablarán los arquitectos que han trabajado muchísimo en ella. Era el ámbito de clausura. La cerca era lo que, digamos, delimitaba desde un punto de vista práctico lo que son los edificios de la Cartuja, pero también desde un punto de vista, digamos, religioso simbólico. Ya saben ustedes que las mujeres no podíamos entrar a las Cartujas. En las costumbres antiguas se decía: no dejamos pasar a las mujeres porque conocemos por los sabios y los profetas y por los seguidores y discípulos del Señor que las mujeres, ¿no? Nos pueden llevar por caminos difíciles, ¿no? No dejaban entrar. Y lo cierto es que la entrada a la Cartuja era muy restringida, incluso también para el género masculino. Muy pocas personas podían entrar en el interior de la Cartuja, pues monjes o personajes de alta alcurnia o benefactores. Aquí tenemos la portería, que constituiría el acceso, muy bien vigilado por un hermano, ¿no?, que vigilaba quién podía entrar o no podía entrar. Y aquí tenemos precisamente el edificio de Obediencias, que además ahora, bueno, como están actuando también en él, aquí tenemos la imagen de lo que era la entrada de la hospedería y la portería. Y aquí tenemos otra vez la imagen, y como les decía, como están trabajando en esta dependencia, bueno, pues están viendo todo lo que eran las distintas dependencias, como podía ser, pues, las celdas de los hermanos, el hogar, la bodega que existía, que podía ser no solamente para tener las cubas de vino, sino también una bodega de aceite, porque aquí se hacía aceite. Y bueno, ya les hablarán de un polvorín que se ha descubierto, bueno, que es muy interesante, pero eso se lo dejo a otras personas. Luego estaba el ámbito cenobítico, es decir, aquellas zonas de la Cartuja donde se hacía vida en común tanto los padres como los hermanos. Estaban el claustrillo, ojalá que se hubiera podido construir el otro claustrillo en torno al cual estaban una serie de pequeñas capillitas que eran para la celebración individual de las misas de los padres, que eran todos sacerdotes. Estaban también la sala capitular, que es esta que les estoy señalando en el plano, que estaba dividida en 2 partes, una donde estaban los padres y otra donde estaban los hermanos, y un refectorio y una cocina muy extraña que estaban aquí, en una parte poco típica para lo que son las Cartujas. La iglesia es la parte fundamental, es la casa de Dios, es donde echaron el resto, ¿no? Lo podemos ver aquí con su magnífica fachada. Fíjense cómo estaba antes, ¿no? Y ahora cómo ya está siendo la Cartuja, gracias a todas las inversiones que están realizando. A mí, sobre todo, me llama mucho la atención el contraste, ¿no?, de cómo estaba, digamos, la torre, ¿no?, y qué bellísima luce y cómo se alza hacia el cielo. Y bueno, la importancia de la iglesia
que ya no solamente es importante por las pinturas que alberga, sino también por su propia estructura, ¿no? Estaba compuesta por un pórtico, lo que es la iglesia propiamente dicha, con planta de cruz latina, con una única nave, como es propio en todas las cartujas, dividida en dos. Una parte se dedica a los hermanos, la más pequeña, y otra parte a los padres. Tenía también su torre, donde estaba la campana que marcaba los ritmos de la vida cartujana. Estaba también lo que se llama tribuna, que ya lo veremos y explicaremos su utilidad, una capilla del Sagrario detrás del altar, un camarín donde estaba la Virgen, y luego ya veremos que también estaba la sacristía, que estaba íntimamente vinculada, ¿no? El atrio, afortunadamente, ha sido ya restaurado. Antes estaba separado de los pasillos que conducían a otras partes del conjunto, pero ahora fíjense ustedes que bien lo tenemos, e incluso se han quitado esos pequeños tabiquillos que les he señalado. Además se ha vuelto a sus colores originales. Aquí hay una sección donde pueden ver perfectamente, ¿no?, cómo ha quedado el conjunto en la actualidad. Además, bueno, se ha reparado todas las cubiertas, como bien ha señalado nuestro querido amigo José Miguel Ángel Pesqué. Y bueno, en cuanto a lo que es la iglesia, podemos ver que efectivamente existe un pequeño murete que separa la zona de los hermanos de la zona de los padres. Vemos el conjunto, que es espectacular. Cuando uno entra, la verdad es que se queda muy asombrado. Aquí es donde, por ejemplo, estaría la sillería, que lamentablemente ha desaparecido, y de allí que las pilastras que van, digamos, articulando los muros o las paredes o los paramentos de la iglesia, pues no lleguen hasta el suelo. Y bueno, podemos ver cómo se cubría con esas magníficas bóvedas de cañón con lunetos. Aquí tenemos otras visiones con esas pinturas que les explicará el doctor José Ignacio Calvo, increíbles, con esos colores que, bueno, ya ahora próximamente se comentará para nuestra fortuna su restauración. Y bueno, y es una pena, porque hubiera dado un brillo especial que se hubiera conservado el magnífico retablo de Carlos Salas, que tenemos una antigua fotografía del mismo, que lamentablemente, por desgracia, pues en la Guerra Civil Española, pues desapareció. Ven ustedes aquí esta imagen. Bueno, ahora, luego afortunadamente hicieron una modo de reconstrucción, la familia Bastaras, que fue la familia propietaria. Y bueno, Perdóname, Elena. sí, Tienes perdón. 5 minutitos todavía, ¿eh? Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias. A ti. Y luego tenemos también lo que es la tribuna, ¿no? La tribuna es como una especie de nave lateral separada por completo por muro con lo que es el interior de la iglesia, que no solamente servía para las misas particulares, sino también para que aquellos que venían a la Cartuja de una manera especial pudieran asistir a los oficios religiosos simplemente ubicados en esta zona, para poder perfectamente ver lo que había en el altar. Es esta imagen que podemos ver aquí. Y luego también estaba la capilla del Sagrario, que era como una pequeña celdita para el mayor de los cartujos, Cristo, ¿no? En forma en el Santísimo Sacramento. Es una capilla de gran desarrollo, muy hermosa, que tiene además esta cúpula tan espectacular, en cuyo interior, por cierto, estaba el tabernáculo del Santísimo Sacramento, que hoy se encuentra en la capilla de Santiago del Pilar de Zaragoza. El camarín de la Virgen también es algo singular en esta cartuja, porque justo se ubicaba aquí, subiendo por unas escaleritas, en un pequeñito espacio donde estaba la Virgen. De la Virgen ahora solamente se conserva la cabecita, que ahora está vestida, y la podemos encontrar en la iglesia parroquial de Sariñena, la sacristía, y luego también el claustrillo, ¿no?, que tiene una tipología, digamos, muy especial, y que en cuyo entorno aparecían esas pequeñitas capillas que tenían, digamos, sus advocaciones correspondientes. Hay una pintura también magnífica con alegorías, con los retratos en el claustrillo de los priores de la Cartuja. Bueno, aquí tienen algunas imágenes de estas capillas. Y la sala capitular, que lamentablemente, bueno, pues no está en un estado muy adecuado, pero pronto se rehabilitará. Y luego están derruidas el refectorio y la cocina, que era también parte de ese ámbito cenebético. Y por fin tenemos
la parte eremítica, que era donde vivían los padres. Tenemos el gran claustro con la celda prioral y con las distintas, digamos, celditas que lamentablemente comunes, que no se han conservado, ¿no? Aquí podemos ver una vista desde lo alto, imágenes del gran claustro. Digo además que van a hacer una visita en vivo y en directo. Hay parte de las galerías del claustro que se han conservado, pero otras lamentablemente no. Y bueno, las celdas lamentablemente están destruidas. La celda del prior se ha restaurado, era su antiguo estado, y afortunadamente tenemos este estado, una celda que tenía diferentes dependencias, desde lo que era la alcoba donde dormía el prior, un salón donde a veces incluso se reunían cuando era ocasión con grandes personalidades, los cartujos. Tenía también su pequeña capillita y bueno, luego también están las celdas comunes que gracias a las ruinas pues hemos podido hacer una pequeña reconstrucción. Eran unas celdas que realmente eran grandes, ¿no? Ya la quisiera para mí, eran como un pequeño chalet que además tenían como su particular jardincito. ¿Cómo se distribuía todas estas dependencias? Bueno, pues a comienzo de la orden cartujana, la verdad es que la distribución de la cartuja era muy irregular, ¿no? Con claustros que eran trapezoidales, como podemos ver en las primeras cartujas. Ya en el siglo XV empezó a ordenarse todo el conjunto hasta llegar a una cartuja que es fundamental, que es Aula Dei, que fue una gran novedad porque estableció el orden fundamental de la cartuja. Existía en esta cartuja un eje de todo el conjunto que coincidía con el eje mayor de la iglesia y con el eje mayor de lo que era el claustro, que estaba detrás de su cabecera, y ya se establecía lo que es una característica, que es esa duplicidad de los dos claustrillos, ¿no? Uno de capillas y otro para el refectorio y la cocina. Fue tan importante esta cartuja que todas las que se construyeron con posterioridad en la península ibérica siguieron, digamos, sus características. Tiene una familia portuguesa, dos cartujas la imitan, de Portugal, tuvo su cartuja, su familia levantina, hay una cartuja que es Aracristi y otra que es Valdemosa, que siguieron también la estructura de Aula Dei, y luego está la familia aragonesa, entre las que tenemos la cartuja de la Inmaculada Concepción, que a su vez, como les digo, creo que inspiró por su distribución en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Aquí tenemos ambas dos, que básicamente, aunque la cartuja de la Inmaculada Concepción era mucho más grande, pues sigue sus características. Y en fin, ya para concluir, simplemente hablar de una valoración estilística. La parte nuclear de este conjunto, pues hemos de señalar que parte sin duda alguna de la gran renovación que tuvo la arquitectura aragonesa a partir de la participación en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar del gran arquitecto Ventura Rodríguez, que hizo la reforma interior de todo el conjunto dedicado a la Virgen del Pilar, y que también hizo la Santa Capilla, como es bien conocido. Lo cierto es que simplemente con ver lo que es el interior del Pilar y hacer un cotejo, ¿no?, con lo que es el interior, por ejemplo, de la iglesia de la Cartuja, podemos ver que hay unas enormes similitudes por su sentido monumental, por el tipo de articulación de sus muros, por la claridad de sus líneas, por la moderación general de sus formas, la severidad ornamental, por el carácter ecléptico de los distintos motivos ornamentales que tanto en el Pilar como en la Cartuja pues proceden de ese barroco italiano de tendencia más moderada. Y bueno, y de hecho sabemos que aparte de los maestros de que ya hemos comentado, pues Juan y Domingo y Arza u otros muchos que participaron a lo largo del tiempo, pues creemos que en esas obras de la segunda mitad del siglo XVIII participaron precisamente aquellos maestros de obras aragoneses que trabajaron junto a Ventura Rodríguez en el Pilar. Y es además nuestra Cartuja una de los primeros monumentos en los que caló, digamos, esa influencia, esa impronta de ese barroco atemperado, moderado, que trajo el arquitecto de Cienpozuelos, Ventura Rodríguez. De hecho, Carlos Salas es el autor de todo lo que es las esculturas, por una parte, de la Cartuja, que también trabajó en el Pilar, y ahora creemos, después de los estudios que se han ido realizando, que fue
Julián Yarza y Ceballos, el que probablemente hizo, digamos, todo lo que son las partes esenciales, el arquitecto, el maestro de obra, hizo las partes esenciales y más vistosas de nuestra Cartuja. Antes se atribuía a otro de los Yarza, pero ahora, gracias a los estudios de Javier Martínez, estoy absolutamente convencida de que fue Julián Yarza y Ceballos. También se podía pensar que fue Agustín Sanz, que tenía relación con la Cartuja, pero yo creo que es el autor fundamental. Bueno, ya saben ustedes cómo terminó un poquito esta Cartuja como un monasterio. Sufrió la guerra de la independencia, la desamortización del imperio del trienio liberal, y luego vinieron las desamortizaciones del conde de Toreno y de Mendizábal. Fue adquirida por Bernabé Romeo y Belloc, que la intentó convertir en balneario. Se hizo hasta un proyecto, pero no pagó el préstamo del banco hipotecario que pidió para convertirla en balneario, con lo cual el banco hipotecario lo incautó el edificio y lo puso otra vez a la venta. Fue entonces cuando fue adquirido por la familia Bastaras. Y lo cierto es que los propietarios, la verdad es que cuidaron bastante el monumento, incluso restituyeron y bueno, y trabajaron después de los daños que se produjo en la Guerra Civil Española, que fueron muchos, ¿no? Y quedan sus huellas, de las cuales se hablarán las firmas de las personas que estuvieron también en el interior de la Cartuja durante la Guerra Civil Española, incluso miembros del llamado Grupo de Bombardeo 2G22, ya les hablarán de este tema. Poco a poco la Cartuja se fue deteriorando, pero luego vino la recuperación, como les ha comentado José Miquel Pesqué. Se empezó a llamar la atención sobre la necesidad de recuperar el monumento. Se convirtió en bien de interés cultural en el año 2002. Muchísimas asociaciones, la comarca, hicimos lo imposible todos, ¿no?, para recuperarle, que llegara a manos públicas, y por fin vino el gran regalo, que fue que la Diputación Provincial de Huesca la adquirió en el año 2015, realizando una labor de rehabilitación de obras extraordinaria que van a culminar, como pueden ver ustedes aquí, que se va anunciando en los medios de comunicación, en esa restauración de las pinturas que tanta relación van a tener con lo que van a ver ustedes en otras comunicaciones. En definitiva, nos queda un futuro lleno de esperanzas, ¿no? Vamos a rehabilitar este conjunto tan especial, emblemático de la comarca de Monegros, en el que, por favor, no olviden nunca que estuvieron muchos cartujos rezando y alabando a Dios, pensando que con ello hacían un bien a todos. Muchísimas gracias por su atención y mil perdones porque me he retrasado unos minutos, pero la pasión me embarga y no puedo parar de hablar. Gracias de verdad. Gracias a ti, Elena, de verdad, por la generosidad, amabilidad, lo pródiga que has sido en todo el conocimiento que has compartido y por cómo lo haces, de fácil que nos llega también. Tenemos preguntas. A ver. La primera, lo que pasa es que la estaba... A ver, que grite más, me dicen por aquí. Francisco Manuel Moisés te pregunta si entre los cartujos hubo hermanos o padres de origen morisco o de origen judío. Si te consta, si hay alguna referencia. Sí, la fuente fundamental para conocer quién estuvo en la Cartuja es el libro de actas del capítulo que afortunadamente ha adquirido la Diputación Provincial de Huesca. Y entonces allí sí que se suele poner fulanito de tal pidió entrar a la Cartuja procedente de Alcañiz, procedente, hay alguno que incluso de otros lugares de España. Pero no señalan en ningún caso que sean, digamos, de entronque con el mundo musulmán. Eso sí, quizá por los apellidos y haciendo un estudio más específico, sí que se podía hacer algo.
una de las cosas que he trabajado yo es hacer, digamos, el listado de todos los que entraron bien de legos o bien padres y sus procedencias y también sus oficios, porque muchas veces también dejaban entrar albañiles que les venía fenomenal para construir la cartuja. Eso tengo ya todos los listados configurados porque esperamos que ojalá se pueda publicar en facsímil ese libro de actas y podamos hacer una edición crítica anotando pues todos esos hechos tan singulares. Sería muy deseable. Me anota Pepe si por favor podrías dejar de compartir pantalla para que te veamos sí, bien. Es verdad, perfecto, perdón, dejar de compartir. Sí. Ahora, ¿así? Sugieren, sí, está perfecto, Elena. Gracias. Sugieren, como ha sido obvio, que la ponencia ha sido fantástica y muy interesante y que estaría de lujo tenerte entre los muros de la Cartuja, sí, comentando y ahondando en todo lo que nos has estado explicando. También nos están preguntando Muchas gracias. si, además del antiguo monasterio, en ese enclave han aparecido otros restos más antiguos, de época romana, árabe. Yo que sepa de momento no, pero estas a las personas que están haciendo, digamos, los trabajos de restauración y que están ya hurgando y metiéndose en las piedras, ¿no? Y en el terreno, pues pueden decirlo. Lo que sí que queda son restos de la antigua cartuja, porque en realidad hubo 3 cartujas. Una primera cartuja que era la que se generó en torno a la pequeña ermita, que fue rehabilitada y ampliada por Beatriz de Luna. Otra que fue la que comenzó a construirse con Juan Torrero y Pero de Perandreu, que era en otro lugar, que esa es la que prosperó y la que vivieron los cartujos en el siglo XVII, y que luego han quedado imágenes de grabado del siglo XVIII que estaba totalmente ruinosa, y ya nuestra gran cartuja, que ya es fruto del siglo XVIII. Entonces sí que hay restos de lo anterior, de la antigua cartuja. Eso sí que ha quedado algunos testimonios muy interesantes. Pero ya de otras épocas, probablemente, pero que yo lo conozca, a lo mejor pues las personas que ahora están trabajando más en el terreno pues te pueden decir o pueden decir esa cuestión. Yo no lo tengo como constancia documental, desde luego yo no la tengo. Y la pregunta, la última que aparece por aquí, alude precisamente a lo que has dejado ahí esbozado en tu última frase, y es, en concreto, ¿qué queda del monasterio primigenio? Pues restos, solamente restos, solamente restos. Es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Fue en tiempos de Juan Torrero y Pero de Perandreu, estamos hablando ya de finales del siglo XVI, cuando empezó a hacerse la edificación. Luego fue cogida por los carmelitas, que introdujeron algunas edificaciones y algunas mejoras, porque de hecho los cartujos cuando la recuperan tienen que dar dinero, tienen que darles dinero a los carmelitas por las mejoras que habían realizado. Esa, a lo largo del 17 sí que se fue haciendo mejoras, bastantes mejoras, y además esa parte permaneció bastante tiempo ocupada por los hermanos. Estaba detrás de la cartuja, digamos en la parte sur, por detrás del claustro. Y de hecho, hablando con Pedro Bel, hemos comentado que hay una parte precisamente de la cerca que pertenece a, que es de otra época y bueno, pensamos que algo tiene que ver por el hecho de que, claro, tenían que a veces subir los hermanos desde la casa esa baja, por decirlo de alguna manera, hasta lo que era la casa alta, por decirlo de una manera más expresiva. Entonces, bueno, pues allí nos queda dura. Y no es hasta ya finales del siglo XVIII, cuando ya se construye el edificio de obediencias, cuando ya suben y abandonan por completo la anterior. Entonces, con lo cual, allí debió de haber testimonios más o menos en buena o mala construcción, en mala situación. Hay un grabado muy expresivo del año 1787 que encontré en el archivo de la Corona de Aragón, donde se ve que la iglesia estaba totalmente en ruinas, o sea, estaba totalmente en ruinas, y algún testimonio todavía queda. Y además yo tengo, como llevamos estudiando esta cartuja
más de 25 años, que me he quedado horrorizada cuando lo has dicho, es verdad, hace 25 años que yo empecé con esta cartuja. Una Bueno, pues nimiedad, tenemos Elena, lo que queda. lo que queda, pues todavía tengo fotografías de aquellas épocas, de hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, eso puede servir, porque afortunadamente nos llevamos muy bien con la Diputación Provincial de Huesca, con vosotros, que sois un encanto, con todos los arquitectos que han trabajado y entonces, bueno, todo lo que podamos, tanto Ignacio como yo, trabajar y colaborar, estaremos encantadísimos, ya lo sabes, Qué porque bien, amamos mucho a muchísimas nuestra gracias. cartuja. Queda constancia, de verdad, y en todos queda también, va floreciendo para que lo proyectemos hacia el futuro, como muy bien has dicho. Mira, queda una última pregunta, lo que pasa es que vamos fatal de tiempo. Te la dirige Javier Sí, Martínez Molina. sí, Si a hombre, ti, si a ti te Javier, ¿qué tal? parece, os ponemos en contacto, le remitimos tu correo electrónico, ¿vale? Y se la Sí. contestas, porque pregunta ni más ni menos si podías profundizar un poco en la posible intervención de Agustín Sanz y si la Sí, ves factible. bueno, yo creo que será Yarza, por una razón, porque los Yarza están muy vinculados a la fundación. Primero aparecen haciendo las trazas, posteriormente hay uno de los Yarza que en los años 40 realiza la visura de unas obras y hace una tasación de obras, y luego es mucha casualidad que trabajen con seguridad Carlos Salas en lo que es la construcción de la iglesia, y es mucha casualidad que estén tan vinculados formalmente con los Yarza, las obras del propio Pilar, digamos, hay una de las figuras que es clave, ¿no? Que está haciendo pues muchísimas obras, incluso muy vinculado con Ventura Rodríguez. Pero también está Agustín Sanz, que también trabajó en el Pilar. Y Agustín Sanz, curiosamente, se sabe que estuvo en contacto con la Cartuja, porque fue bastante amigo de Fray Manuel Vallejo y se escribían cartas y les da recuerdos.